Dios les bendiga en esta hermosa mañana una vez más, amados hermanos. Aquí estamos agradecidos, contentos por lo bueno y maravilloso que es nuestro Señor con cada uno de nosotros. Hermoso día el Señor nos ha dado y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Bendito sea Cristo. Esta mañana, amados, quiero compartirles algo que hace unos días me preguntaba una persona, me decía: pastor, a mí me gustaría aprender más de la palabra y me gustaría saber qué dice la Biblia acerca del chisme. Hermanos, la palabra de Dios nos habla de todos los temas que usted a lo mejor ni se imagina, pero la palabra nos habla de todas las cosas relacionadas con nosotros en nuestro diario caminar. El chisme, sabemos que en nuestra vida secular ha sido uno de los problemas bastante serios, que ha fomentado, ha causado. El chisme, hermano, es uno de las actitudes bastante desagradables en el corazón de una persona, ya que a través del chisme, hermano, han pasado tragedias. A través del chisme, hermano, han habido hasta personas que han perdido la vida. A través del chisme, hermano, aún familias están separadas, aún familias están afectadas por un chisme. Cuanto más en la iglesia, que el trabajo de Satanás, hermanos, es, como dice la palabra en Juan 10:10, que él viene a robar, matar y destruir. Así que si un hermano o una persona dentro de la iglesia, hermano, no puede vencer esa actitud negativa, el chisme va a traer situaciones bastante difíciles a la iglesia, porque no hay integridad, no hay ese cuidado que el Señor nos habla, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado. Quiero compartir algunos pasajes de la Biblia, ya que esa persona me preguntó qué es lo que dice la Biblia del chisme. Pues vamos a ver varios pasajes de la Biblia donde el Señor, usando a sus siervos, ¿verdad? En su gran mayoría en Salomón habla bastante acerca de lo que este tema se refiere. Ahí en Proverbios capítulo 16, Proverbios 16:28 dice de la siguiente manera: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y hablar de una persona chismosa, hermano, es una persona que, si lo vemos desde el punto de vista emocional, es una persona que no tiene esa vida llena, ¿verdad?, en su corazón. Es una persona que está vacía por dentro, una persona que, hermanos, no tiene ese contentamiento en su vida personal y se enoja cuando ve a otros felices y empieza a moverse varias emociones negativas, lo que es la envidia, lo que es, hermanos, el egocentrismo, y conlleva pues a llevar y levantar chisme para provocar, hermano, como dice el pasaje, que el chismoso aparta a los mejores amigos. Así que imagínate qué tan serio entonces es este asunto del chisme. Repito el pasaje: el hombre perverso levanta contiendas. Un chisme levanta contiendas. Dice: y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice Proverbios 18:8: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Un ejemplo, repito el pasaje: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Supongamos que tú, amado hermano, amigo que me miras, tienes una relación muy bonita con una persona, pero viene alguien a decirte: fíjate que tu amigo dice esto de ti y dice aquello de ti y dice de que tu amistad no le interesa. Y es un chisme, es una falacia, es una mentira. Sin tú darte cuenta, ese comentario en tu corazón empieza a fomentar, como dice el pasaje, penetra hasta lo más profundo de nuestras entrañas.
Quiere decir que cuando nuevamente miremos a aquella persona, aquel amigo, aquel familiar, nosotros ya estaremos predispuestos de una manera negativa por lo que se nos dijo de esa persona, aunque no estamos seguros que es verdad lo que esa persona ha dicho de nosotros. Mira, el diccionario de la Real Academia Española dice del chisme. El chisme, dice, es un rumor que se cuenta por placer o para criticar y que hace referencia a lo ajeno o privado, o que se quiere mantener en secreto. Eso es lo que el diccionario nos dice, ¿verdad?, acerca del chisme, que nosotros, amados, tenemos que aprender a ser íntegros en ese sentido. También nos dice la palabra en Proverbios 26, 22, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en este tema, en esta situación? Vea, dice Proverbios 11:13, el chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar confidencias. La palabra es clara, hermanos. Proverbios 25:10 dice, te pondrían a acusar de chismoso y nunca recuperarás tu buena reputación. Así de grave es el chisme, hermano, así de grave es la situación cuando una persona es chismosa. La reputación de aquella persona viene a ser tan marcada, tan desechada, hermano. Cuando ven a aquella persona que saben que es chismoso, uno dice, hey, cállense, no hablen más, porque aquella persona no puede guardar un secreto en confidencia. También dice Proverbios 25:23, tan cierto como el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. La lengua chismosa causa enojo. Mira qué tremendo. Tremenda la palabra de Dios. Proverbios 20:19 dice, el chismoso anda por ahí ventilando secretos, así que no andes como los que hablan de más. El Señor nos pone como hombres y mujeres, ¿verdad?, en su camino, en ese llamado maravilloso que el Señor ha hecho a nosotros, para que nosotros, hermanos, ayudemos a nuestros consiervos, a nuestros líderes, a nuestro pastor, a que podamos restaurar las vidas. Pero imagínate qué triste fuese cuando una persona ve cierta confianza en ti y te divulga un problema personal, hermano, y de repente, sin darte cuenta, tú empiezas a divulgar lo que esa persona te dijo. Esa persona se va a dañar, esa persona, hermano, no va a querer abrir su corazón una vez más porque le han fallado. Yo te animo en esta mañana de que, ¿verdad?, no caigamos en ese error de el chisme. Bendito sea Jesús. Dice Salmo 69:12, soy el blanco del chisme de las ciudades y todos los borrachos cantan de mí. Así tan grande es a veces el chisme, hermano, que llega al nivel de ciudades por una persona que no pudo mantener su boca cerrada. Y vemos que el apóstol Santiago, el siervo Santiago, escribe en el capítulo 3, ¿verdad?, el peligro y la realidad de este miembro tan pequeño que es la lengua. La palabra del Señor nos habla claramente. En el libro de Levítico dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo, yo Jehová. El Señor manda de que el chisme no tiene que estar dentro de una comunidad, dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Eso no le agrada a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, amado, yo te digo en esta mañana que tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad? Si de repente tú eres una de las personas que tiene ese problema, hermano, para Dios todo es posible, para Dios todo se puede, hermano, y Él puede transformar tu vida para que seas un verdadero sacerdote en el Señor. Simplemente tenemos que venir a Él, decirle, Señor, ayúdame, por más que trato y trato, no puedo refrenar mi lengua. Hermano, el Señor te va a bendecir, el Señor te quiere ayudar, pero tenemos que detener, tenemos que parar esa situación, porque
hermano, esa actitud desagrada a Dios. Y por esa actitud, hermano, muchos decimos vamos para el cielo, pero la palabra es clara y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y dice el Señor que Él no dará por inocente al culpable. Hermano, y si nosotros somos culpables por simplemente andar divulgando cosas que no debemos, hermano, somos culpables de juicio. Y dice que está establecido que el hombre muera solo una vez y después de eso el juicio. Tengamos cuidado, hermano, cuidemos nuestro corazón y seamos íntegros delante de los ojos de Dios, porque esa actitud no le agrada. Sigue diciendo la palabra, Proverbios 16:28, el alborotador siembra conflictos y el chisme separa a los mejores amigos. Mira qué tremendo. Estoy leyendo la nueva versión viviente. El Proverbio 17:4 dice, los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan suma atención a las calumnias. Qué tremendo, amados. Proverbio 26:20 dice, el fuego se apaga con la falta de madera. Así las peleas se acaban cuando termina el chisme. Así las peleas se acaban cuando termina el chisme. Mira qué tremendo. La palabra de Dios nos habla claramente que esa emoción, esa situación en un corazón es bastante delicado, hermano. El apóstol Pablo escribe allá en el capítulo 1, verso 29, hablando de las conductas del hombre perverso, dice, se llenaron de toda clase de perversiones, pecaron, avaricia, odio, envidia, homicidio, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Sabemos de qué está hablando Pablo. Los que conocemos la Escritura sabemos que ese tipo de personas también son chismosos y tenemos que ser sabios, amados, tener cuidado para no ser objeto de chisme de nadie. Por eso el Señor dice que tenemos que cuidar nuestro testimonio, para que nuestro testimonio sea un testimonio íntegro, para que nada, hermano, quiera acusarnos delante de los hombres y delante de Dios. Por eso Proverbio capítulo 3 dice en uno de sus pasajes que, hermano, si nosotros vivimos la palabra de Dios y la practicamos, viviéndola cada día tal como el Señor nos dice, el Señor nos dará, hermano, buena opinión delante de los hombres y delante de los ojos de Dios. Por eso cuidémonos. Dice Salmo 41:6, me visitan como si fueran mis amigos, pero mientras tanto juntan chismes y cuando se van los divulgan a los cuatro vientos, los divulgan a los cuatro vientos. Hay personas que se dicen ser tus amigos, que se dicen ser cercanos a ti, pero además están esperando algo que tú digas para después divulgarlo y difamarte. Hermano, ten cuidado, seamos sabios, porque el Señor sabe que todas estas cosas no le agradan a Dios y Él está en su trono mirando, hermano, cómo aquella persona divulga y esa situación, hermano, traerá problemas serios cuando el Señor nos llame a cuenta. El apóstol Pablo una vez más dice en segunda carta a los Corintios capítulo 12 verso 20, pues temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustaría mi reacción. Temo encontrarme peleas, celos, enojos, egoísmos, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Pablo iba a tener que poner orden en la iglesia, así como muchos de los pastores tenemos que poner orden en la iglesia. Bendito sea el Señor por su palabra. Pablo sigue hablando en primera carta de Timoteo capítulo 5 verso 13, dice, y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosos y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben hablar. Eso dice la palabra de Dios del chisme. Eso dice el Señor en su palabra. Así que para aquella persona que me preguntó acerca de lo que dice la Biblia acerca del chisme, hermano, la palabra es clara. El Señor habla claro de todo de esta situación. Él lo dijo en la ley mosaica, allá en Levítico 19:16, el Señor de una manera enfática le dijo a Moisés, no andarás chismeando entre tu pueblo,
No atentarás contra la vida de tu prójimo, porque hablar mal de tu prójimo es atentar contra su propia vida. Y el Señor claramente nos dice en su palabra que eso desagrada a Dios, y por eso, hermanos, tú y yo podemos perder la bendición del Señor. El Señor nos dice en su palabra que esa actitud le desagrada, esa actitud la aborrece el Señor. Termino aquí con este pensamiento. Dice el Señor en su palabra, bendito sea Jesús, Proverbios capítulo 6 de Proverbios. Ahí el Señor nos da una lista impresionante de las actitudes que el Señor le desagrada. Dice Proverbios capítulo 6 verso 16, lo leo y dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies derramadores para correr al mar, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Son las cosas que Dios aborrece, y si lo ves claramente, ahí también habla del chisme. El Señor dice que no tenemos que hablar cosas indebidas. Así que, amados, la palabra nos enseña este día, esta mañana, ¿verdad?, que Dios aborrece el chisme. Por lo tanto, la persona chismosa, hermano, desagrada a Dios. El hombre chismoso desagrada a Dios. La mujer chismosa desagrada a Dios. Y tarde o temprano, el Señor, hermano, traerá reprensión y hará, Padre, el Señor hará lo que Él tiene que hacer. Si tú te consideras un hijo de Dios, si tú te consideras una hija de Dios, mira lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 5, dice la palabra del Señor: y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os se deja sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Bendito sea el Señor. Su palabra es clara, hermanos. El Señor disciplinará nuestras vidas. El Señor necesita disciplinarnos, ¿verdad? A nadie nos gusta la disciplina, a nadie nos gusta la reprensión, menos que nos azoten de parte de Dios. Pero, hermanos, si nos va a ayudar para llegar a la vida eterna, si nos va a ayudar para llegar a la meta final, que es la presencia de nuestro Dios, yo creo que vale la pena, hermano, recibir de repente una disciplina o una reprensión de parte de Dios para enderezar nuestras vidas. El tiempo se acaba. Jesús dijo claramente en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre yo hice milagros, en tu nombre yo predicaba, en tu nombre echaba fuera demonios. Y el Señor claramente dice: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Por qué, hermano? Porque no puede ser posible que de una misma boca salga bendición y maldición. Porque en el domingo y los días de servicio estamos, gloria a Dios, aleluya. Pero después, hermano, en los días que no hay servicio, incluso saliendo del mismo servicio, después empezamos a blasfemar, a maldecir a nuestro prójimo, diciendo cosas, hablando cosas que no convienen. Eso Dios lo detesta, eso Dios lo aborrece. Hermanos, parémonos firmes, Cristo viene pronto. Y si realmente queremos ir a las bodas del Cordero, si realmente queremos estar con Cristo en su gloria, limpiémonos de toda inmundicia, porque el Señor dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor nos libre, hermano, de la lengua chismosa, que el Señor nos libre, hermano, de la lengua mentirosa. En el nombre de Jesús les animo en esta mañana, que sea el Señor ayudándonos. Si todavía hay alguna conducta de esa índole en nosotros, Señor, ayúdanos a cambiar esa conducta para que sea una conducta que agrade al Hijo de Dios, que agrade al Dios Todopoderoso.
Así que Dios me los bendiga en esta mañana. A la persona que me preguntó qué dice la Biblia del chisme, ahí está lo que el Señor dice en su palabra acerca del chisme y del chismoso, de la chismosa. Dios me los bendiga, les amamos en el amor de Cristo, sigamos para adelante y para el cielo, porque Cristo viene pronto. Dios me los bendiga. Bendiciones.